Aparece esa etapa de la posmodernidad que muy bien explicaron los autores de la Escuela de Frankfurt, pero a medida que va apareciendo la tecnología, este se convierte en la gran amiga de la sociedad y la gran amiga de las personas, ¿no? Entonces, como decía, la revolución del 3.0 trae el Internet y con él realmente lo que hace es un cambio de manera de conectarnos y de relacionarnos, incluso de consumir, etcétera, etcétera, con la revolución del 4.0, que viene además de la mano de la digitalización, lo que se produce es un verdadero cambio de modus operandi. Hay un cambio de los protagonistas, de la sociedad, de los valores, de los principios y, por supuesto, de los instrumentos, ¿no? En este contexto nos encontramos con que la tecnología ha llegado al mundo de la justicia y ha llegado de dos maneras distintas, como una tecnología instrumental, es decir, nos encontramos con una serie de instrumentos que están haciendo la vida más fácil en el mundo de la justicia, indudable, y un segundo escalón que es una tecnología funcional, es decir, toda una serie de herramientas que lo que están favoreciendo es que algunas funciones que antes eran exclusivamente humanas, ahora se pueden conectar o podríamos decir hibridar con las herramientas correspondientes. Desde el punto de vista de la tecnología instrumental, bueno, pues lo que hemos visto es que esta tecnología es mucho más eficiente o ofrece una justicia mucho más eficiente. Papel cero, expediente digital, las videoconferencias, las notificaciones electrónicas, las grabaciones, las pruebas digitales, los controles remotos de ordenador, los malware incluso, es decir, todo esto son tecnologías instrumentales que lo que ofrecen en unos momentos en los que probablemente la pandemia global llevó a empujar volcánicamente el desarrollo tecnológico de todo ello, a menos papel, más sostenibilidad. Y se habla de la búsqueda de la Smart Justice, una suerte de justicia perfecta, ¿verdad? Donde haya menos papel, más transparencia, menor tiempo, más sostenibilidad y, por supuesto, menos coste, ¿no? El segundo nivel, como decía, es la tecnología funcional. Y aquí yo creo que es donde más podemos hablar de una disrupción dentro de la justicia, ¿no? Hemos visto, y precisamente esta semana participé en un congreso, un simposio muy interesante en Salamanca, con importante, fomentado también desde la Universidad de Salamanca con el Ministerio de Justicia, y precisamente allí se ponían en valor todas las herramientas que se están trabajando y elaborando, que son muchas y dispares, pero la importancia que tiene trabajar conjuntamente ingenieros con juristas. ¿Por qué? Porque muchos de estos software a la hora de su aplicabilidad pueden tener roces desde el punto de vista de las garantías, pueden alterar las garantías procesales, pueden afectar a los derechos fundamentales de las personas. Pero es indudable que estos sistemas ya existen y cada vez más están irrumpiendo en el mercado con mayor profusión y mayor utilidad en el ámbito de la justicia. Y además en la inteligencia artificial que va poco a poco penetrando despacito, no todo es inteligencia artificial, pero se presentan como con enormes beneficios para la eficiencia y la eficacia, pero también con el riesgo indudable e inevitable de los sesgos y la afectación de los derechos fundamentales que afectan a la igualdad especialmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, las primeras herramientas que se utilizaron y que se testaron, que fue en el mundo anglosajón, pues se detectó como la utilización de herramientas, por ejemplo, para validar y determinar a quién había que producir, a quién había que hacer un trasplante de un órgano vital, pues bueno, siempre, curiosamente, quedaban en segundo o tercer lugar personas de raza negra, ¿no? Mientras que los blanquitos y los de mediana edad y con cierta situación económica eran los que quedaban en primer lugar. Y de la misma manera, pues se han advertido algunas, digamos, algunas vulneraciones del principio de igualdad por razón de sexo, por razón de nacionalidad, por razón del color de la piel, por razón de ideología, por razón de religión, que obviamente eso se tiene que salvar y tiene que evitarse de alguna u otra manera. Pero para aclarar un poco la aplicación de todas estas herramientas en el mundo del derecho, debemos señalar que hay tres niveles, ¿no? O sea, a mí me gusta poner un poco en valor y decir que al final la verdadera inteligencia artificial es la tercera, que es aquella en la que realmente se va a llegar a sustituir al ser humano por la máquina, ¿no? Es decir, la máquina al final, cuando sea una sustitución masiva, terminará siendo la que haga la función del juez, del fiscal, del abogado, etcétera. Pero sí que es verdad que para entendernos pues hablamos de una inteligencia artificial soft, que son aquellas herramientas de primera generación que cumplen sobre todo una función de asesoramiento, de comunicación, de información,
aquella de segunda generación. Aquí, por ejemplo, en las de primera hay bastantes ahora que se están utilizando y que permiten, pues desde la anonimización, por ejemplo, de los documentos judiciales en el expediente judicial, que está muy bien, o cómo se pueden llegar a producir una lectura veloz de muchos documentos y generar uno solo. Las de segunda generación serían aquellas que completan la tarea del ser humano, pues por ejemplo, aquellas que se utilizan por parte de los abogados para efectuar una argumentación jurídica o una argumentación para ver cuál es la estrategia procesal. Aquellas, por ejemplo, en el ámbito de los jueces que predicen posibles riesgos de reiteración en la comisión de un hecho y, por tanto, sirve para tomar decisiones judiciales que fueran más o menos gravosas en el ámbito de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿de qué forma la inteligencia artificial puede y está pudiendo afectar a la justicia en sentido práctico? Obviamente, si dijéramos qué consecuencias son las que trae, diríamos que en primer lugar todo ello naturalmente influye en los tiempos. La tecnología mejora los tiempos, ofrece rapidez y en algunos casos instantaneidad. Lo que una persona o un grupo de personas necesita para poder a lo mejor analizar un número determinado de documentos, una máquina lo puede hacer en cosa de segundos. En segundo lugar, a los protagonistas y a los medios de actuación de los operadores jurídicos. Vemos cómo se simplifica notablemente la función de los operadores jurídicos. Los vídeos sustituyen a los policías, a los secretarios judiciales. Los policías son sustituidos, por ejemplo, en el patrullaje callejero, son sustituidos por sistemas tecnológicos, con sistemas biométricos por medio y demás. Los abogados encuentran software que allanan las decisiones estratégicas de defensa e incluso tienen esos chatbots a los que antes me refería. Los jueces cuentan con sistemas predictivos que les permiten tomar decisiones, asumir decisiones restrictivas o incluso herramientas que no son predictivas, pero que son clasificadoras o perfiladoras, ¿no? Establecen perfiles de determinadas personas. Todo ello, obviamente, altera un poco el equilibrio entre los sujetos y la máquina. Ya cada vez más hay una preferencia por los resultados que se obtienen y los medios utilizados tecnológicos por encima de las personas. No quiere decir que desaparezcan las personas, pero sí que poco a poco hay una fascinación por todo el mundo tecnológico. Es lo que algún autor filosófico ha hablado como el solucionismo tecnológico llevado a su extremo máximo y a generar una idea de un valor de infalibilidad que no es cierto, ¿eh? Pero una dependencia tecnológica es más que palmaria y evidente. Bien, también está afectando lo que podríamos llamar la incorporación de conceptos nuevos, especialmente para aquellos que trabajan en el mundo más del derecho penal. Han aparecido toda una serie de hechos nuevos tipificados que vienen a ser modelos específicos de estafa en muchos casos utilizando la tecnología. Está el phishing, que todos somos en día a día, cada vez más somos sujetos afectados por el mismo. Tenemos el sexting, el sexing, el cracking, el cyberbullying, el swing swapping, el spyware, entre otros, y cada vez más hay un modelo de justicia que se va automatizando. En parte, por ejemplo, con documentos automatizados o toda ella, mediante todos estos sistemas de justicia automatizada, que es lo que vamos camino de convertir en sistemas analíticos computacionales resolutorios, ¿no? O por lo menos propositorios. Y luego, bueno, pues es verdad que todo esto que estamos hablando va y trae consigo cada vez más una necesidad de replantearnos el significado de la motivación y cómo y de qué manera la utilización de estas herramientas no debe alterar lo que es la esencia de la motivación, que es la base básicamente de el explicar las razones por las cuales se dictó una determinada resolución, ¿no? Y por último, yo sí que diría que la afectación es esencialmente a ese desplazamiento del ser humano por la máquina y es lo que algunos con mucho susto hablan de robotización judicial, de los abogados, de los fiscales, etcétera. O lo que sí que es cierto es que en estos momentos sí que estamos ante este periodo de lo que llamamos la justicia híbrida, la justicia más, la posjusticia, ¿no? La justicia poshumanista, podríamos decir, que no significa que los seres humanos desaparezcan, pero sí cada vez más que son necesarios todas estas máquinas para poder actuar. Los avances, podríamos decir, con mucha mayor fuerza, quizás en sectores como el sector preventivo.
¿no? Donde emergió en el ámbito preventivo penal la policía predictiva, el PredPol, ¿no? Ese Big Data predictivo, mediante la aparición de toda una serie de herramientas que van desde los drones, desde los sistemas de geolocalización, desde las aplicaciones que llevamos en el móvil para poder llevar a cabo inmediatamente una denuncia a la policía, desde las cámaras que no son solamente cámaras que graban, sino también que contienen sistemas de biometría que sirven para identificar a personas por movimientos, etcétera. Los primeros herramientas que surgieron en PredPol eran herramientas, podríamos llamarles objetivas, ¿no? La primera fue la de Big Data en Chicago, en España fue SIC, y que básicamente hacen lo mismo, elaboran toda una serie de listado con datos policiales para llevar a cabo una vigilancia predictiva. Esa vigilancia predictiva permite determinar lugares, especialmente los llamados hotspots, los lugares calientes, en los cuales con una cierta previsión se entiende que pueden llegar a haber hechos delictivos, ¿no? Utilizando características de la zona, la meteorología, la topología y un largo etcétera, ¿no? El segundo estadio de estas herramientas yo creo que son un poquito más peligrosas porque trabajan con la predictibilidad subjetiva, personas sobre las que hay riesgo de comisión de hecho delictivo, bien primigenias o bien reiterando, o sea, personas que reiteran, son reincidentes en la comisión de hechos delictivos. Esas herramientas tienen una incidencia directa en la decisión judicial. COMPAS, que es el que más se utiliza o que más se enumera en Estados Unidos, precisamente lo que decía es que esta persona, Eric Loomis, que fue la persona a la que se le aplicó y por el que se le condenó, bueno, iba a cometer hecho delictivo. En Biogen, que es una herramienta en España que se utiliza en materia de violencia de género, bueno, pues lo que se dice es si el victimario va a poder reincidir de nuevo sobre la misma persona y por tanto sirve como herramienta, como elemento de soporte para que el juez adopte, por ejemplo, una orden de alejamiento o, por ejemplo, una condena a pena a mayor gravedad, ¿no? Los sistemas biométricos son los que nos sirven para identificar y declarar la veracidad de si una persona es realmente la que dice ser. Y por tanto hay toda una serie de elementos que sirven para identificarlo, desde la huella dactilar, pasando por el iris, pasando por la voz, las venas de la mano, la retina, las orejas a través de los fotogramas, que son muy identificadores del ser humano, muy identificadores y muy individualizadores, o incluso, como decía anteriormente, aquellas cámaras que utilizando estos sistemas detectan por los movimientos qué personas son o el reconocimiento facial. Es decir, con el reconocimiento facial aquí hay una gran contestación. En Europa hay una resistencia importante por parte de la Unión Europea a utilizarse de forma masiva en la investigación criminal. Todo y que sí que se ha utilizado de forma esporádica y siempre con autorización judicial para determinados tipos de hechos delictivos. Pero aquí hay un cierto rechazo hacia la consecución o el alcanzar ese Big Brother planetario hacia la que va dirigiéndose países como China a través de su scoring, que es ese carnet de ciudadano que llega a puntuar a los ciudadanos y que permite muchas cosas. El scoring chino es un carnet de ciudadano por puntos en el que hay un control y se sabe si la persona pasa los semáforos en rojo, si cumple con las obligaciones propias cívicas como ciudadano chino, si cumple con el fisco, si tal, etcétera. Todas las consecuencias es que ese puntaje va a servir tanto para obtener un crédito como para ser funcionario del Estado, como para poder conseguir un trabajo en la empresa privada, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene esas consecuencias. Esa vulneración de la intimidad o de la privacidad a través de esta canalización o esta perfilación, ¿no?, de las personas es algo que yo creo que la mayor parte de los países occidentales nos oponemos para hacerlo con carácter masivo. ¿Consecuencia de todo esto? Pues yo creo que surge una gran pregunta que todos nos hacemos, si es verdad que vamos hacia esa inteligencia artificial, a ese mundo donde haya una robotización de la justicia, o por el contrario, nos vamos a quedar en esa justicia híbrida de los dos, máquina-humano, o por el contrario, vamos a caminar hacia el abogado robot, el juez robot, y si esto puede significar que afirmemos que la máquina piensa y sobre todo si puede llegar a pensar como jurista. Mi respuesta, ya se lo aviso, es no, no puede pensar como jurista. Sí que es cierto que podríamos llegar, esta sería una pregunta, podríamos crear un robot judicial que respondiera a un sistema diseñado que llevara
a simular de alguna manera el pensamiento humano y a parecer que crea su propio pensamiento, que parezca que tenga su propia capacidad sui generis de resolver e incluso llega a condenar a una persona por la comisión de un hecho delictivo, imponer una pena. Claro, esta pregunta, que cuando uno pregunta digamos, a los ingenieros, la respuesta es claro que sí, llegará el día en que esto pueda ocurrir. Siempre a nosotros como juristas nos queda la idea de cómo va a ser posible que esa percepción, esa contextualización que hacen los humanos, ¿no? Basada en emociones, en percepciones, en sensaciones, cómo eso va a poder ser trasladado a una máquina o a un robot. Yo ya no digo a nada que no. A mí me parece que hoy por hoy esto es complicado, sobre todo porque todo lo que implique automatización es contrario realmente a la idea de los sentimientos, sensaciones, percepciones, pero también es cierto que empieza a hablarse ya del algoritmo humano, de la humanización de los datos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos nosotros de la función específica de los jueces y luego diré también de los fiscales para ser juez, yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que hay algoritmos que facilitan la tarea de ser juez, un poco lo de la hibridación a que antes yo me refería, ¿no? Hay algoritmos que asisten y complementan hoy por hoy al juez que le permiten o le hacen la vida fácil en su toma de decisiones, en su judgecraft, ¿no? En ese oficio de ser juez. Stevie, que permite reconstruir los hechos, Advocate, evalúa la fiabilidad de testigos. Hay otras herramientas a las que antes citaba, como Asís o Liz, que hacen propuestas y aportaciones de información en relación con una posible sentencia, en la búsqueda de una directriz sobre cómo dictar la sentencia, aunque, como digo, no han sido muy bien recibidas por parte de los juristas en Canadá o en Australia. Luego Compass, que es predictiva de riesgos, a la que se puede uno alejar o no, pero lo cierto es que ha servido. Hart, lo mismo, o Biogen en España. Estos algoritmos son indudablemente asistentes o complementan la tarea del juez. No son automáticamente o no dan la respuesta automática, pero sí que están dando una respuesta, sí que están colaborando, sí que están asistiendo para que se adopte esa respuesta. Pero es que hay un segundo bloque de algoritmos que sí que son partícipes, son los que toman las decisiones, ¿no? Tenemos aquí el robot que siempre se cita de Estonia, que es un país chiquitito de Europa, donde, bueno, pues uno de sus proyectos es la tecnología aplicada a todos los niveles y han diseñado un robot que resuelve casos que no exceden de 7.000 euros cuando se tratan de disputas contractuales, aunque decidieron incorporar que contra la sentencia cabía interponer un recurso ante un juez humano. En el Reino Unido están las máquinas que hacen propuestas de negociaciones en los casos de herencia o divorcio, propuestas. Australia, con Split Up, lo mismo en caso de divorcios o separaciones. El ICANN System, que es un negociador electrónico canadiense, que trata de hacer también propuestas a ver si se llegan a acuerdos. En China, por supuesto, existe desde el 2017 los llamados tribunales de Internet, donde ven distintos tipos resuelven desde el principio hasta el final. Esto sí que es una automatización del sistema de resolución de conflictos, disputas contractuales, disputas de consumo, pequeños préstamos en línea, derechos de autor, etcétera, etcétera. Porque lo que habría que plantearse es, bueno, si esto es un poco lo que hay, de cara al futuro, ¿qué nosotros podemos decir en lo que podría ser muy útil todo esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay una parte del ámbito del proceso, que es el proceso civil, la ejecución, que es ese garbanzo negro que tenemos en todos los sistemas jurídicos. Trabajamos mucho con el tema de la oralidad, con la reducción, con la abreviación, pero lo cierto es que cuando la sentencia se dicta, hay que entrar en la ejecución forzosa. Entonces, los sistemas algorítmicos podían colaborar para servir hacer como una especie de punto neutro, ¿verdad? Un carácter algorítmico donde interconectaran, por ejemplo, la banca, la agencia tributaria, la seguridad social, etcétera, etcétera, y que de alguna forma todo ello, el fisco, claro está, para que pudieran servir para detectar, por ejemplo, localización de bienes del deudor, ¿no? Sistematización de los bienes del ejecutado. De manera que se aprovechara todo este Big Data y el sistema de blockchain para conseguir ese tipo de situaciones. Yo creo que ahí la Unión Europea en materia de cooperación, que es donde realmente estamos viendo el crecimiento exponencial de un número de herramientas que se están empezando a utilizar, pues por ejemplo para trasladar documentos electrónicos, para interconectar los registros de la propiedad o los registros mercantiles de los distintos países de la Unión Europea. Yo creo que aquí en la cooperación jurídica internacional está abogando por la incorporación de estas herramientas algorítmicas para facilitar precisamente el desarrollo de estos procesos de ejecución civil. Y en materia penal, los sistemas algorítmicos servirían para, por ejemplo, determinar en qué prisión debe ingresar un preso
o si se le otorga el tercer grado de cumplimiento de la condena, si se le deja en situación de libertad condicional, perdón. O, por ejemplo, puedo poner como un ejemplo un sistema, una herramienta utilizada en Barcelona como carácter de proyecto piloto que se llama Riscambi, que es un programa preventivo para evaluar y gestionar comportamientos de presos para detectar riesgos de posible reincidencia o autolesiones.